Vamos a platicar sobre cuestiones relacionadas con nuestros estados de ánimo, nuestras ideas, emociones, etc. El camino esotérico es angosto, estrecho y difícil. Normalmente vivimos en un mundo de experiencias sensoriales, que es el mundo físico. Mediante las percepciones sensoriales externas formamos nosotros nuestros conceptos de contenido, con los cuales razonamos. Así pues, el razonamiento que normalmente usamos tiene únicamente, por fundamento, los ensambles sensoriales. Teniendo, pues, por basamento tales ensambles, es obvio que este tipo de razonamiento se encuentre condicionado, precisamente por los mismos. La razón es, pues, desde todo punto de vista, subjetiva, hipotética, ya que se basa en los informes que los sentidos nos ofrecen. Y así, si con esas percepciones de los sentidos formamos conceptos de contenido, y si luego distribuimos tales conceptos en una u otra forma, ellos nos dan el razonamiento lógico formal, común y corriente. ¿Creen ustedes, acaso, que ese tipo de razonamiento, con base única, exclusiva, en las percepciones sensoriales externas, podría permitirnos la verificación de lo real? Si los conceptos de contenido se han elaborado, precisamente, con los datos que los sentidos físicos nos han proporcionado, es obvio que, tales conceptos de contenido no pueden pasar más allá de lo místico sensorial. Ahora nos explicaremos por qué al razonamiento común y corriente se le denomina razonamiento subjetivo. ¿Qué podría saber el razonamiento subjetivo sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios, sobre la vida más allá del sepulcro, sobre lo que existe más allá del mundo de los sentidos, sobre lo que hay más allá de la muerte? Obviamente, este razonamiento que solamente tiene por basamento los conceptos de contenido, elaborados con los datos que los sentidos físicos nos han proporcionado, solamente puede moverse dentro de su propio condicionamiento, solamente puede procesarse dentro del terreno de lo místico sensorial. Jamás podría pasar más allá de los conceptos de contenido mediante los cuales se ha formado. Entonces, ¿cómo llegar a la experiencia de lo real, de la verdad? Existen distintas técnicas en la meditación, etc., pero ante todo, se requeriría poseer eso que se llama fe. Enseñan los dogmas ortodoxos que fe es la creencia en lo que no vemos. Tal tipo de fe ortodoxa no es la auténtica fe. La fe, en sí misma, es un poder solo. Mas, ¿cómo conseguir tal poder? He ahí, pues, el problema. ¿Sería posible conseguir fe? Los sentidos físicos no nos la pueden proporcionar, ellos nos proporcionarán datos con los cuales, repito, elaboraremos nuestros conceptos de contenido, que son tan fundamentales para el razonamiento, hasta ahí. Pero la fe aquella de tipo solar, esa que pasa más allá del simple razonamiento subjetivo, esa que tiene un poder tan extraordinario como para mover montañas, esa que combinada con la meditación nos lleva a la iluminación, no es posible conseguirla con los simples informes que nos dan los sentidos físicos. Algunos piden fe, claman por la fe. Está bien orar, pero ya lo dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, ¿qué hacer? Realmente, para conseguir la fe ante todo hay que fabricarla. La fe no es algo que se pueda lograr en forma empírica. Repito, hay que fabricarla. ¿Y cómo se fabrica? A base de estudio y de experiencia. Es obvio que mediante el estudio y la experiencia directa, a través de la técnica de la meditación, llegaremos a comprender y de esa comprensión deviene, espontáneamente, eso que se llama fe. La comprensión, en sí misma, no pertenece a la mente, es una propiedad exclusiva del tercer logos, del señor Shiva, de Vina, el gran Sepirot, uno de los 3 sepirotes supremos, del Espíritu Santo.
Si nosotros estamos experimentando a través de la meditación, si estamos estudiando algo, algún tema trascendental, si nos esforzamos por comprenderlo, es obvio que lo primero que tendremos será la experiencia mística. Como resultado del estudio y de la meditación, luego deviene la comprensión, ese chispazo de luz que nos da el tercer logos. Él viene en nuestro auxilio para darnos la comprensión y de tal comprensión resulta la fe. La comprensión, repito, para que se me entienda bien, tiene su basamento en el tercer logos, y de ésta deviene la fe. Luego, si la comprensión tiene su basamento en el tercer logos y de ésta deviene la fe, obviamente, la raíz misma de la fe está en el tercer logos, es decir, en el Espíritu Santo. Pero en esto de adquirir fe hay grados y grados, escalas y escalas, sistemas y sistemas. Obviamente, mis caros hermanos, cuando yo aludo a sistemas y sistemas, me estoy refiriendo a cuestiones jerárquicas, sistemas solares, mundos, universos, sistemas atómicos, etc. En cuanto al medio o sistema práctico para lograr la fe, no es otro sino el que ya dije. Enfatizo la idea de que hay grados y grados, porque el conocimiento es múltiple, multifacético. Verbigracia, supongamos que ignoramos lo que es la ley del eterno retorno, nos informan, nada sabemos. ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar a tener fe en esa ley? Habrá que estudiar, ante todo, la doctrina del eterno retorno de todas las cosas. Mediante la información intelectiva llegaremos a saber que los astros retornan a su punto de partida, después de muchos años, que los átomos, dentro de la molécula, retornan siempre a su punto de partida original, que el Sol tiene una elíptica, que cada año retorna hacia el sur y vuelve hacia el norte. Mediante la información podremos saber que retornan los días y las noches, que retornan las estaciones y las edades. También podremos saber, mediante la información, que la ley del eterno retorno permite que nosotros volvamos, que nos reincorporemos, que tengamos un nuevo cuerpo después de que hayamos perdido el que tenemos. Eso es obvio, pero hasta ahí. Necesitamos algo más, necesitamos llegar a recordar nuestras vidas pasadas, eso es obvio. Mientras no tengamos el recuerdo de nuestras vidas anteriores, no podemos decir que sabemos, no. Tendremos la teoría acumulada en la mente, pero eso no es verdaderamente saber. Entonces, ¿qué hacer? Ante todo necesitamos investigar, hay sistemas para recordar las vidas anteriores. Gautama, el Buda, enseñó el método de la retrospección y es maravilloso. Mas, ¿cómo podríamos nosotros llegar a tener fe, por ejemplo, en ese método enseñado por Gautama, el Buda? No habría sino un modo, ¿cómo? Primero, estudiar. Segundo, practicar. Del estudio y de la práctica deviene la comprensión. Luego, como resultado, surge la fe, y ya con fe, practicaremos con pleno éxito el ejercicio retrospectivo. El tal ejercicio es fácil, sencillo, empieza uno, pues, acostado en su cama, con el cuerpo relajado. Debe recordar, concentrarse en los últimos acontecimientos del día, en los penúltimos, en los trasantepenúltimos, y así, en forma retrospectiva, recordar, revivir todos los incidentes del día. Luego proseguiremos con los incidentes del día anterior, también en forma retrospectiva. Luego continuaremos tratando de recordar lo que hicimos en el día tras anterior, y así, con ese proceso, trataremos de recordar los últimos 15 días de nuestra vida, los penúltimos 15 días, todo lo que hicimos en el mes pasado y en el antepasado, y lo que hicimos en un año y en 10 y en 20 años. Nos esforzaremos por recordar todos los acontecimientos de la vida, en forma siempre retrospectiva. Al llegar a los primeros 5 años de la infancia, viene el problema,
¿Cómo hacer para recordar las ocurrencias de la vida cuando teníamos 4 años? 3, 2, 1. ¿De qué manera? No nos queda más que combinar la meditación con el sueño. En instantes en que nos sintamos predispuestos al sueño, practicaremos el ejercicio, tratando de recordar minuciosamente todos los incidentes de nuestra vida, cuando teníamos 4 años. 3, 2, 1. Surgirán los recuerdos, así, en forma de relámpago, de destellos, etc. Esos primeros relámpagos, recuerdos de los primeros años de la infancia, resultado, primero, de haber conocido la práctica, el estudio, segundo, de haber practicado el ejercicio retrospectivo, esos recuerdos o esos destellos, esas visiones, dijéramos, de tipo relampagueante, nos darán la fe en el ejercicio, una fe de tipo solar. Y cuanto más recordemos las ocurrencias de los primeros años de la infancia, la fe aumentará. Y cuando hayamos recordado la totalidad de nuestra vida, hasta el instante mismo del nacimiento, entonces podemos dar el salto al último momento de la vida anterior. Si llegamos a recordarlo, si llegamos a vernos rodeados de nuestros familiares en el último instante, entonces la fe se avivará, será aún más grande. Diremos, qué ejercicio tan extraordinario, estoy contento con esta práctica. Y al continuar con nuestro ejercicio retrospectivo, recordaremos los últimos años de la pasada existencia, los penúltimos, los trasantepenúltimos, la juventud, la adolescencia, la niñez, el momento en que nacimos en la pasada existencia. Cuando eso lo logremos, tendremos una fe inquebrantable de tipo solar, inconmovible. ¿Podría alguien venir a decirnos que ese ejercicio no sirve para nada y nosotros nos reiríamos del que así dice? ¿Podría venir el mejor razonador a tratar de destruirnos y nosotros nos reiríamos del razonador, nos sostendría la fe, producto del estudio y de la experiencia? Entonces diríamos, conozco la ley del eterno retorno de todas las cosas, pero ya no lo diríamos en la forma meramente empírica, o meramente intelectiva o razonativa, sino que ya lo hablaríamos con conocimiento de causa. Podríamos decir, yo he retornado y aquí estoy, y lo hablaríamos con tanta seguridad que conmoveríamos a muchos. Así pues, habríamos adquirido la fe en el ejercicio retrospectivo. Este procedimiento, enseñado por el Gautama, Buddha Sakyamuni, nos permite recordar todas nuestras existencias anteriores, es un ejercicio maravilloso. Pero una cosa es escuchar ustedes una afirmación, una explicación, y otra cosa es la práctica que ustedes deben realizar. Al escuchar ustedes la disertación sobre tal ejercicio, reciben información, están de hecho estudiando, pero al practicar están practicando, y del estudio y de la práctica deviene la comprensión, y como resultado de la comprensión, la fe. Esa comprensión nos la da el tercer logos, y es la fe, el resultado definitivo de la vivencia, de la verificación y de la comprensión. Así pues, hermanos, no hay otra forma de tener fe. Pero si ustedes logran elaborar, por ejemplo, la fe sobre el ejercicio retrospectivo, la fe sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, a base de estudio, de experiencia y comprensión, no quiere decir, por tal motivo, que ustedes tengan por ejemplo la fe plena en otros temas, como por ejemplo en la existencia de la Atlántida. Puede que ustedes hayan oído decir que existió la Atlántida, pero a ustedes no les consta, lo reciben como una noticia, puede que la acepten, pero nada realmente no les consta. De manera que, para llegar a saber si existió la Atlántida, necesitarían ustedes verificar esa información, ante todo, estudiar dónde estuvo situada la Atlántida. Que estuvo en el Océano Atlántico, está bien. ¿Qué pruebas físicas, qué datos hay, cuáles son sus leyendas, qué tradiciones, etcétera? Una vez en posesión de todos esos datos,
entonces necesitamos verificarlos. ¿Cómo los verificaremos? A través de la técnica de la meditación. Tendremos que acostarnos en nuestra cama, ojalá con la cabeza hacia el norte, el cuerpo completamente relajado, cerrados los ojos, en instantes en que nos sintamos predispuestos al sueño, y debemos concentrarnos definitivamente en la Atlántida, combinando la imaginación y la voluntad en vibrante armonía. Recordemos que la imaginación es femenina, no está de más decirles que la voluntad es masculina y que en la combinación de esas dos polaridades se halla la clave de todo poder. Así pues, no debemos subestimar a la imaginación, hay una tendencia muy marcada a subestimar la imaginación. Algunos dicen, esas son cosas de la imaginación, se las acepto porque, o es cosa de mi imaginación, es decir, no saben apreciar el valor de la imaginación. Distíngase entre la imaginación intencional y la imaginación mecánica. La imaginación intencional es el traslúcido que nos permite a nosotros ver las grandes realidades de los mundos internos. La imaginación mecánica es la fantasía, está formada con los desechos de la memoria. Distingamos, pues, entre imaginación y fantasía. Subestimar la imaginación es un absurdo. Así pues, debemos desarrollar la imaginación, cultivarla. Si nosotros nos concentramos debidamente, repito, en la Atlántida, con el cuerpo relajado, imaginando vivamente al continente Atlante, si unimos la voluntad a la imaginación en vibrante armonía, queriendo ver la Atlántida, si practicamos diariamente, imaginándonosla allá, en el océano Atlántico, viendo un grupo de islas maravillosas, entre ellas la de Poseidón con las 7 puertas de oro macizo, etc., si verdaderamente practicamos, ¿qué sucederá? Que un día esos tantos veremos la Atlántida. Obviamente, hay 3 fases en el conocimiento iniciático: primera, imaginación; segunda, inspiración; tercera, intuición. Imaginación, inspiración e intuición son los 3 caminos obligatorios de la iniciación. Nos imaginaremos al continente Atlante, vivamente, tal como estuvo allá, situado en el océano que lleva su nombre, las ciudades amuralladas, etc. Y nuestra voluntad será querer ver, y nuestra imaginación será aguardar, estar en estado receptivo, para ver que llega a la imaginación. Un día, de esos tantos, comenzarán destellos de la Atlántida a llegar a la imaginación, y serán cada vez más vivas las imágenes de ese viejo continente. Veremos sus habitantes, sus ciudades, y si somos tenaces en el ejercicio, llegará el día en que podremos ver, perfectamente, el continente Atlántico, totalmente. Esos destellos nos darán fe, pero esa fe aumentará cuando pasemos al segundo aspecto que llama inspiración. Al estar inspirados, sentiremos en nosotros lo que fue la Atlántida, sabremos de su vida y de sus tragedias. Un tercer grado nos llevará a la intuición. Y entonces, mediante la intuición, podremos ya no solamente ver clarividentemente y llegar a sentir nosotros las vivas emociones de las gentes, etc., del continente Atlante, sino que también podremos estudiar entonces, en su totalidad, la vida de ese continente, de esa humanidad, en los mismos archivos sellados de la naturaleza, en los registros acásicos. Cuando eso sea, tendremos mucha más fe. Entonces vemos cómo la fe es susceptible de desarrollo. Alguien puede tener fe en algo y no tenerlo en otra cosa. Quien quiera tener fe en todo, tendrá que estudiar profundamente y experimentar, y luego, como resultado del estudio y de la experiencia directa, deviene la comprensión, y como secuencia o corolario de tal comprensión, resulta la fe que, como ya les dije a ustedes, obviamente tiene sus raíces en el mismo tercer logos. Así es como se va desarrollando la fe, a base de estudio y de experiencia.
Hasta aquí mis palabras. Si alguien tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más central libertad. Maestro, ¿la fe se puede convertir en un hábito? Indubitablemente, la fe no es algo que pueda convertirse en hábito, no. Nuestros hábitos, que al fin y al cabo tenemos que estudiar, pertenecen al centro motor o centro del movimiento. Por lo común son, dijéramos, mecanicistas en un 100%, si uno quiere hacerse consciente de las actividades del centro motor, debe estudiar sus hábitos. Y es necesario estudiarlos para conocerlos mejor, porque tenemos muchos hábitos que nosotros mismos no los conocemos. Así pues, como quiera que los hábitos forman parte, sencillamente, del centro motor, de las costumbres establecidas, de los prejuicios, del medio ambiente en que nos hemos levantado, en modo alguno podría la fe, que es algo objetivo, convertirse en algo meramente subjetivo. Así pues, ante todo, la fe no puede convertirse en hábito jamás. Segundo, no es posible que la fe se torne mecanicista, automática, porque si la fe consciente se vuelve automática, ya no es consciente, sería fe ciega como la del carbonero, subjetiva, pero no la auténtica fe consciente que es la que buscamos, que es la que deseamos, que es la que queremos. Para poder llegar a tener la fe consciente, se necesita estar alertas, como el vigía en época de guerra, no caer jamás en el mecanicismo de la existencia, en el hábito, en la costumbre, en lo atávico. La fe consciente únicamente se puede elaborar o fabricar, ya lo dije, a base de estudio y de experiencia directa. De allí deviene la comprensión que nos da el Logos, y como resultado último la fe, que es obvio que tiene sus raíces en el Logos. Así, pues, la fe consciente se desenvuelve de instante en instante, de momento en momento. Podría suceder que tú estuvieses cargado de fe y sin embargo dudaras de que una molécula de cobre, en los átomos, por ejemplo, tengan un centro de gravitación muy especial, que tal molécula sirva, dijéramos, como centro de gravedad para que allí las fuerzas cósmicas evolucionen e involucionen. Podrías tú decir, está buena la teoría pero a mí no me consta, y sin embargo, estar irradiando fe, pero en ese detalle no tenerla en un momento dado. Entonces necesitarías tú estudiar la constitución de esa molécula de cobre, pero estudiarla detenidamente, desde el punto de vista físico y, luego, estudiarla a través de la meditación, acostado en tu cama, con el cuerpo relajado, imaginar a la molécula vivamente, queriendo verla, es decir, unir la imaginación, que es femenina, con la voluntad, que es masculina, tratando de descubrir la vida de esa molécula. En un momento dado, con la inspiración, el día menos pensado, llegas a ver cómo las fuerzas cósmicas gravitan en esa molécula, evolucionando e involucionando. Resultado, que aumentaría tu fe, tendrías una nueva fe consciente en algo que tú no habías tenido fe, aunque tuvieras fe en muchísimas otras cosas. Pero más tarde podría darse el caso de que tú dijeras, hombre, los vegetales son maravillosos, pero hay plantas que curan y plantas que matan. Yo no puedo creer, dirías tú, que una planta que mata pueda tener un elemental inocente y puro. ¿Cómo va a ser posible eso? Te surgiría la duda, pues. Si mata, ¿cómo va a ser inocente el elemental? Dirías, inocente será el de una planta que no mata, pero una que mata. Entonces no tendrías, tú, fe en esa planta, necesitarías investigarla, concentrarte, dijéramos, en la cicuta, por ejemplo, y meditar en ella, con la imaginación ver la planta, ver sus raíces dentro del interior de la tierra, sus hojas, sus ramas, luego tratar, con tu imaginación, de aprender, de ver el elemental de aquella planta. Un día de esos tantos puede darse el caso de que, cuanto menos lo pienses, se presenta el elemental ante ti, aquel niño inocente,
todos son inocentes. Él no tiene la culpa de que ese veneno la gente lo pueda utilizar para el mal, es una planta como cualquier otra y eso es todo. Entonces tú, en ese momento dirás, si tengo fe, el elemental de esa planta es inocente, ahora sí creo que es inocente, tengo fe. Entonces, asoma otra faceta de la fe. Y si pensamos que el conocimiento es infinito, que la sabiduría cósmica no tiene límites ni orillas, entonces tenemos que pensar que la fe también se va desenvolviendo en forma infinita, eso es obvio, y de instante en instante, y de momento en momento, y que jamás se puede volver mecanicista, automática, o formar parte de nuestros hábitos y costumbres, etcétera. ¿Entendido? Tengo otra duda. A ver, hermano. ¿Kundalini, o qué es lo que usted entiende por el término Kundalini? Bueno, el término Kundalini está compuesto por dos palabras, Kunda, que nos recuerda al abominable órgano kundartiguador, la cola aquella con la que se representa al Satán bíblico, y Lini, es una palabra atlante que quiere decir fin. Cuando uno hace subir el fuego sagrado por la espina dorsal, se le pone fin a las malas consecuencias del abominable órgano kundartiguador. Con ese fuego puede uno destruir esas malas consecuencias que en su conjunto constituye el mí mismo, el sí mismo. Así pues, Kundalini y kundartiguador son importantes. Kundalini, serpiente subiendo, kundartiguador, serpiente bajando. ¿Entendido? ¿Hay alguna otra palabra? A ver, pregunte, hermano. Yo quiero preguntar con respecto al método que nos habla usted de la retrospección en las fases de la imaginación, inspiración e intuición, como sería, por ejemplo, cuando lo utilizamos para meditar sobre la Atlántida. Yo pregunto, si a través de ese método recibimos información directamente del lugar y de las condiciones en que se encuentra actualmente la Atlántida, o la información que uno recibe deviene de los almacenes de los registros acásicos. Indudablemente que necesita uno, primero, información intelectual, saber dónde estuvo ese continente, hoy en día hay hasta mapas sobre la Atlántida. Luego pasa uno al trabajo, a través de la meditación. Acostado en su cama, sus brazos y sus piernas relajados, imaginará vivamente a la Atlántida, pondrá su imaginación en condición receptiva, en condición reflectiva. Un símil, por ejemplo el espejo. En el espejo puede reflejarse el cielo estrellado. Así también, la imaginación es un espejo en el cual pueden muy bien reflejarse las maravillas de la naturaleza, incluyendo a la Atlántida. Pero hay, ante todo, que concentrar la atención en la Atlántida. Entonces, con la imaginación abierta, en actitud receptiva, puede llegar el día en que percibas ese continente. Él está en los archivos acásicos, pero puede reflejarse en la imaginación, como en un espejo, y entonces de allí viene el conocimiento directo. Más hay que saber combinar poderes. He dicho que la imaginación es femenina, he afirmado que la voluntad es masculina, y que en la unión de ambos poderes o de ambas facultades, se halla la clave de todo poder. Ahora, el primer aspecto de la iniciación es la imaginación, después sigue la inspiración y por último la intuición. Un primer chispazo sería ver con la imaginación, realmente, que se refleje de la Atlántida en nuestra imaginación, sus ciudades, sus pueblos, sus aldeas, etc. Un impulso más elevado nos llevaría a la inspiración, a sentir en nosotros cómo se desenvolvió la vida en ese continente, ya no serían figuras frías, ya sentiríamos las alegrías y las tristezas, y todo el modo de vida de la Atlántida. Pero el tercer aspecto sería el más elevado, el de la intuición, porque con la intuición ya penetraríamos en un mundo totalmente espiritual, en un mundo causal, y entonces tendríamos a nuestra disposición los archivos acásicos de la naturaleza. En tales archivos podríamos estudiar,
directamente, todas las historias de la Atlántida, y así es como han procedido siempre los grandes maestros. Eso es todo. Maestro, sería correcta tomar la definición sobre los Elohim, tomados como emanaciones del absoluto, que van bajando de vibración al proyectarse el uno al otro, de manera que al llegar al final se condensan las emanaciones en forma de vibración electromagnética que forman lo que nosotros consideramos o denominamos como materia. ¿Y si son esos Elohims los que ayudaron a Dios a formar al hombre, puesto que en la Biblia dijo Dios, hagamos al hombre? Ya no lo dijo él solo, dijo, hagamos al hombre. ¿Quiere decir que se refería a otros personajes u otras fuerzas? Bueno, ante todo hay que analizar la palabra Elohim, ¿no? Elohim, en realidad de verdad, es una palabra femenina con un final masculino pluralizado, la H tiene sonido, se pronuncia como J, de manera que su pronunciación exacta es Elohim. Si la palabra Elohim es pluralizada, entonces tenemos que los Elohim son el ejército de la voz, formado por criaturas macho-hembras perfectos. Y ya precisamente Valentín, el fundador de la orden gnóstica de los valentinianos, expuso el mismo punto de vista, el de los Elohim como parejas perfectas, emanando del agnostos theos, es decir, de la divinidad incognoscible, de la seidad incognoscible, que es el absoluto, o mejor dijéramos, el espacio abstracto absoluto. Dicho espacio, es obvio que está desprovisto de toda clase de cualidad, que se encuentra más allá de toda posible concepción intelectiva, es el vacío y la plenitud a la vez. Si dijéramos que agnostos theos, el absoluto, es solamente un vacío y nada más, no daríamos una indicación muy precisa, pero si decimos que el agnostos theos es vacío y plenitud a la vez, podemos indicar, con precisión, pues, la esencia misma del absoluto. Ahora, penetrar en el fondo de lo que es el absoluto, en sí mismo, no es posible por meros razonamientos especulativos, porque está más allá de toda posible especulación. Pero, de él sí emanan, en parejas perfectas, dice Valentín, los Elohim. Esas emanaciones en parejas perfectas, pues vienen a construir el universo. Ellos son los cosmocratores, andróginos perfectos, los creadores del universo. En cuanto se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es obvio que ellos mismos, tomando cuerpo, descendieron en la Lemuria, como descendieron en la época polar y en la Hiperbórea, vivieron como hombres perfectos, como andróginos. En la época polar, simplemente andróginos que se reproducían mediante el acto sexual fisiparo, en la época hiperbórea como andróginos que se reproducían mediante el sistema de brotación, y en la época lemúrica como hermafroditas que se reproducían con el sistema de gemación, es decir, el hombre mismo hecho a imagen y semejanza de ellos, pues en el fondo ellos mismos eran ese hombre. Que se retiraron después del panorama del universo, es verdad. Dejaron, pues, estas formas de materias descartadas, inútiles ya para ellos, divididas en sexos opuestos, a los elementales superiores provenientes del reino animal. Así pues, esta humanidad, estos bípedos tricerebrados o tricentrados, propiamente dichos, fueron los elementales animales superiores que ocuparon los vehículos o las formas descartadas de los Elohim. Ellos se fueron, pero dejaron los cuerpos, ya divididos en sexos opuestos, para que los elementales superiores los ocuparan y los fueron ocupando, y conforme los elementales superiores los iban ocupando, ellos se fueron alejando, hasta que se fueron. Que algunos Elohim se cayeron, es verdad, y esa es la rebelión angélica. No todos se cayeron. Pero muchos sí se cayeron, y eso está escrito en todas las mitologías, la rebelión de los ángeles, la caída, eso forma parte, pues, de todas las viejas religiones de la antigüedad. Así pues, el hombre hermafrodita perfecto,
Fue hecho a imagen y semejanza de los Elohim. Ahora, colocándonos ya en un aspecto de orden superior, el Génesis forma parte de la alquimia. Si bien es cierto que mediante el Génesis se desenvolvió y desarrolló todo el panorama del universo, también es cierto que el alquimista tiene que trabajar con ese mismo Génesis y volver a quedar hecho a imagen y semejanza de los Elohim en el instante en que se llegue al sexto día de la creación. Uno queda a imagen y semejanza de los Elohim cuando ha sido tragado por la serpiente y, cuando a su vez, ésta ha sido devorada por el águila. Cuando uno se ha convertido en un Quetzalcóatl, en un mismo macho hembra, entonces queda hecho un Elohim otra vez, hecho un hombre perfecto que ha quedado a imagen y semejanza de ellos y ellas, es ellos mismos, él, ella, Dios y diosa a la vez. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Puede preguntar, hermana. Leyendo la cábala mística de Diane Fortune, en uno de los capítulos dice que los Elohim se forman de la unión de Choma y Binah. Yo quisiera preguntarle, maestro, ¿qué hay de verdad en eso? Pues, no estamos de acuerdo, porque él, mejor dicho, Diane Fortune cree, precisamente, que así se forman, pero no se forman así. Téngase en cuenta que Binah está representado en la India por el señor Shiva, el tercer logos. Que el señor Shiva tiene dos esposas en el Indostán, eso es un hecho. Una de ellas, ya dije, es Durga y la otra es Kali. Pero bien, pensemos en Durga solamente, en su esposa, en su madre divina Kundalini, en nuestra madre divina Kundalini. Binah lo vemos ahí como Yaquín y Boaz, él solo es masculino y femenino a la vez. El Elohim es eso, masculino y femenino a la vez. En cuanto a Choma, Choma puede habitar dentro de un Elohim, si lo encarna un Elohim, y el Padre puede tragarse a Choma y a Elohim también. En esa forma nos convertimos en seres terriblemente divinos. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Habla a ver. Para fabricar fe es necesario estudiar, debemos de trabajar con nuestra Divina Madre y debemos practicar el Sahaja Maituna. Bueno, la confusión consiste en esto, en su libro, habla usted en un pasaje, menciona usted a Bruto, alguna relación, dice que practicó el Sahaja Maituna y a pesar de eso fracasará, con lo cual pienso yo que no podrá lograrlo. Entonces, yo pregunto, si nosotros, ¿cómo puedo saber? Si nuestra madre Kundalini no perdona faltas como son, la traición, el adulterio, la lujuria, verdad, y todo eso, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esa conciencia, sin saber qué es lo que hicimos en vidas anteriores, para poder fabricar la fe? Si ya arrastramos varias faltas anteriores que no nos van a ser perdonadas y que nos van a impedir que logremos fabricar esa fe. Sobre todo y viendo lo último que usted señala ahora, para hacer un análisis retrospectivo de... Bueno, con el mayor gusto daré respuesta a tu pregunta. Ante todo, para que haya, dijéramos, un perdón, para que exista un perdón, es necesario que haya alguien que pida ese perdón, alguien que esté arrepentido. ¿Cómo podría darse un perdón a alguien que no se ha arrepentido? ¿Sería justo perdonar a quien no se arrepiente de un delito? Pero si el que cometió el delito se arrepiente y pide perdón sinceramente, puede ser perdonado, ¿verdad? Pero si no se arrepiente ni pide perdón, si está contento con el delito, ¿acaso se le podría o se le debería, realmente, dar un perdón que él no ha pedido, y que no lo desea y no lo quiere? A nadie se le puede dar lo que no quiere. Aún más, no podríamos llevar a nadie al cielo a la brava, a la fuerza, si ese no quiere. No podríamos enseñarle la gnosis a otro si ese otro no la acepta, no podríamos brindarle un refresco a una persona si la persona no lo quiere. Podemos brindárselo, pero si no lo quiere, ¿cómo se lo podemos hacer beber a la fuerza? Ese es el caso de Bruto, ¿no?
Bruto traicionó al gurú, y no solamente lo traicionó, sino que jamás se arrepintió de la traición, nunca pidió perdón, jamás deseó perdón. ¿Por qué habría de dársele perdón a alguien no pidió perdón? ¿Por qué se habría de perdonar a alguien que no se ha arrepentido de un delito? Si Bruto entrara a trabajar en la novena esfera continuando con el delito de traición, ¿la Madre Divina Kundalini podría acaso recompensarle la traición? Yo estoy seguro que la Madre Divina Kundalini no recompensa delitos, puede perdonarlos si hay arrepentimiento, pero ella no se convertiría en cómplice del delito. Si la Madre Divina perdonara delitos sin que el sujeto se arrepintiese de los mismos, sin que él suplicara el perdón, entonces ella, obviamente, se convertiría en cómplice del delito, sería delincuente también, y no me parece que Dios Madre pueda convertirse en cómplice del delito, en delincuente. Si porque el sujeto entró a trabajar en la novena esfera, ya por eso la Madre Divina, forzosamente, habría de darle un perdón, por un delito del cual él jamás se arrepintió, pues no. Porque el ascenso del fuego sagrado, el ascenso de la serpiente por la espina dorsal, está controlado por los méritos del corazón. Los fuegos del cardias controlan a los fuegos espinales, eso lo sabe cualquiera que haya estudiado anatomía oculta, de lo contrario, nuestra Madre Divina se convertiría en cómplice del delito. Yo conozco un caso, cuyo nombre no menciono. Es el de una dama, que no viene ahora a colación nombrarla, que tiene 2 maridos y con ambos practica magia sexual, y ella piensa que va muy bien. Tuve que retirarla del movimiento gnóstico, expulsarla, pero ella cree que va muy bien. Al primero, un pobre vejete, dice que lo tiene y que por piedad, al segundo que porque lo ama y desea ayudarlo para que él también se autorrealice. ¿Creen ustedes acaso que una magia sexual así, con 3 personas, una bola de 3 personas practicando magia sexual, van a autorrealizarse? ¿Acaso creen ustedes que la Madre Divina Kundalini iría a recompensarle a esa dama el adulterio? ¿En qué quedaría entonces la Madre Divina Kundalini recompensando adulterios? Imposible, ¿verdad? De manera pues que, entonces, lo que he dicho con respecto a Bruto es verdad. Ante todo, para que la serpiente sagrada suba, se necesitan los méritos del corazón. Cada una de las 33 vértebras de la espina dorsal corresponde a una virtud o virtudes. No podría la serpiente llegar, por ejemplo, a la vértebra 10, si antes no ha sido probado el candidato. No podría llegar la serpiente a la vértebra 20, si el candidato no llena los requisitos de tal vértebra. En la espina dorsal están todos los 33 grados de la masonería oculta y no es posible que la serpiente suba, pase de grado en grado, si no existen los méritos correspondientes. ¿Qué tal que todos los asesinos, los borrachos, los fornicarios, los ladrones, etc., que por el hecho de trabajar magia sexual ya quedaran perfectos, les subiera la serpiente por la espina dorsal y se convirtieran en dioses? ¿Qué clase de dioses serían esos? ¿Dioses ladrones, dioses asesinos, dioses traidores? ¿En qué quedaría el orden cósmico de los mundos?